Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico, estudio de la palabra de Dios. Hace 8 días tuvimos una enseñanza acerca de un mensaje que estaban trayendo algunas personas sobre que el día 17 y 18, creo que era, de septiembre, pues iba a suceder la segunda venida. Tengo entendido que era para ellos, o para ellos creo que era el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, según y de acuerdo a lo que ellos pues estaban predicando, ¿no? Pues bueno, hoy estamos a 24 de septiembre y como era de suponerse, en vista de estos mensajes tan distorsionados de la palabra de Dios, pues no habría de ocurrir tal cosa. Bueno, no sé qué estará pasando hoy día con estos predicadores y estos señores que salieron a las redes sociales a dar esta fecha de la segunda venida del Señor Jesús. Algunos la interpretaron como la segunda venida, otros la interpretaron como el rapto, otros tal vez hoy en día estarán pensando, no sé, disculpe, hoy algunos tal vez estarán pensando, bueno, ¿y qué habrá pasado? ¿Será que el Señor sí vino y raptó a algunos? No sé, algunos estarán tal vez pensando algo como eso, ¿no? ¿Será que ocurrió que vino el Señor o hizo un rapto o arrebatamiento, según algunos, y pues nosotros nos quedamos? Bueno, pues hasta el momento no hay ninguna noticia de personas desaparecidas en ese sentido, ¿no? De ese tipo. No hay personas, ¿no? Y por supuesto que no iba a haber ese tipo de personas desaparecidas porque, pues, para empezar, pues eso no es bíblico. No es bíblico. Tal cosa que iba a suceder, pues no estaba escrita o nunca había sido profetizada en la palabra de Dios. Nunca. Nunca ha sido profetizado en la palabra de Dios y mucho menos, tal vez algunos estaban esperando que ocurriera un rapto o arrebatamiento oculto, silencioso, que bueno, que nadie se iba a dar cuenta. El rapto secreto, como algunos le dicen a esta doctrina, el rapto secreto de la iglesia. Y pues tal cosa, vuelvo y les enfatizo, tal cosa no existe en las Escrituras, no existe ningún rapto secreto, ni ningún arrebatamiento secreto. Tal cosa no existe en la palabra de Dios, no hay ninguna evidencia, Entonces siempre cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas personas creen en eso? ¿Por qué tantas personas creen en este tipo de engaños? Bueno, pues ha estado profetizado en la palabra de Dios, ¿no? Que muchos falsos profetas saldrán al mundo a engañar y que también muchísimos van a creer en ellos. Muchos van a creer en sus mentiras y en sus engaños. O sea, no es algo nuevo, no debería de asombrarnos. Básicamente, pues si nosotros leemos la palabra de Dios, pues debemos estar apercibidos de que tal cosa o de esa misma manera van a ocurrir muchos engaños. Ya han ocurrido muchos y seguirán ocurriendo muchos. Van a seguir ocurriendo muchos engaños y muchos seguirán sus disoluciones y muchos van a seguir creyendo en este tipo de engaños y de mentiras porque las personas, pues desafortunadamente, somos perezosos para escudriñar la palabra de Dios especialmente, ¿no? Somos perezosos, especialmente el pueblo
nuestro pueblo latinoamericano, desafortunadamente es perezoso en el ejercicio de la lectura y especialmente y particularmente en el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vienen este tipo de personajes, falsos profetas, engañadores, mentirosos, falsas doctrinas, fábulas, mitos, cuentos, y pues las personas terminan creyéndolos, porque las personas no escudriñan la palabra de Dios. Entonces por eso somos fácilmente engañados, porque no escudriñamos la palabra de Dios. Entonces, bueno, eso creo que nos sigue quedando como una enseñanza cuando vienen ese tipo de falsas revelaciones o falsas profecías que no se cumplen. Pues nos queda la enseñanza de que hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que escudriñar. No podemos seguir por allí nosotros como mudos, perros mudos, dice la palabra de Dios, ¿no? Que no sabemos, no ladramos cuando viene un mentiroso de estos. No decimos nada. Quizá algunos en su momento no dijeron nada, tal vez porque tenían la duda de que podría ocurrir. Entonces algunos no dijeron nada, de pronto algunos dijeron, bueno, esperemos a ver el 19, ¿qué ocurre? O sea, estaba como el temor a ver si el 19, ¿qué ocurría? Para tal vez algunos salir a decir, bueno, sí, vea, no ocurrió. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se habla de esto antes de? Porque muchos tal vez no están seguros o están confundidos todavía o no tienen el entendimiento. Bueno, en esta área especialmente, ¿no? Hablando sobre el tema de rapto, arrebatamiento, segunda venida de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Entonces por eso ocurren estas cosas, ¿no? Veo aquí la mano de mi hermana Sandra. Cuéntenos, mi hermana, ¿qué nos quiere aportar? Cuéntenos. Muy buenas noches para todos mis hermanos, que el Señor Jesús me los bendiga grandemente. Buenos días también, porque también están conectados por lo menos en otros países. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y lo que usted dice es bien, mi hermano, igual yo me vine a enterar porque usted lo publicó, pero la verdad yo no sabía. Pero sí, como dice usted, porque no escudriñamos, porque somos perezosos, pero obviamente para los que hemos escudriñado conocemos un poco, porque todavía no conocemos en su totalidad y nunca vamos a conocer en su totalidad la mente de nuestro Señor, porque es tan extensa que no la podemos no la podremos conocer en su totalidad. Pero sí, claro, si esas cosas vienen a nuestros oídos, sabemos que es mentira, pues porque obviamente el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, Él no le va a avisar a nadie, ni siquiera a los ángeles dice. Y segundo, pues dice que todo ojo le verá, no es un arrebatamiento silencioso, porque dice que todo ojo le verá. Todo le verá, correcto. Así es, mi hermana. Así es, se caen esas mentiras, ¿no? Se caen. Gracias a mi hermana Sandra. Señor Jesús la bendiga. Muchísimas gracias. Mire, todas esas mentiras se caen, como dice mi hermana, se caen pues escudriñando la escritura, ¿no? Todo está ahí, todo está escrito. No hay nada que inventar. No hay nada que inventar. Así que, bueno, vamos al grano, al tema, a lo que nos trae hoy en día. ¿Existe un arrebatamiento de la iglesia de la forma en como nos lo han enseñado? Bueno, ahí está la pregunta del millón, ¿no? Nos han enseñado o nos han dado algunas enseñanzas, algunos tal vez pues todavía no han sido contaminados con una mala enseñanza. Muchos se nos dio una teología que traía muchas enseñanzas falsas. Y el Señor, por pura misericordia, nos ha estado sacando de tantas enseñanzas falsas, tantas mentiras, tantas falacias, tantas fábulas. Que si el diablo era un arcángel, que si era el diablo el líder de la alabanza, que, bueno, ahora el pastor Mauricio nos enseñaba acerca del infierno. Y, bueno, han venido, que si la Trinidad, a ver, ¿qué más? Tantas enseñanzas, mis hermanos, falsas, engañosas, mentirosas, que nosotros nos la creíamos, nosotros nos creíamos todo eso.
A ver, se enseña en la palabra quién supuestamente enseñó el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién? A ver, ¿quién? Y quiero hacer claridad en la pregunta. ¿Quién trajo la enseñanza de la teología o la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? ¿Quién trajo eso? ¿Quién? ¿En dónde está eso? ¿En dónde está eso? A ver, yo quiero saber en dónde está eso. Aquí hay, yo quiero que vayamos, mis hermanos, para empezar esta enseñanza, permítame un momentito acá, aquí, a ver, yo quiero que vayamos un momentito aquí a una enseñanza de Saulo, Pablo, acerca de lo que enseñaba Pablo. ¿Cuántos sabemos que se supone que a Pablo, o sea, nosotros lo conocemos como Pablo, ya sabemos que esa es otra enseñanza errada, cuando alguien nos dijo, es que a Saulo se le cambió el nombre a Pablo, nos dijeron nosotros, ¿cierto? Yo creo que a todos nos enseñaron eso, ¿no? A Saulo se le cambió el nombre y se le puso Pablo, entonces ahora nosotros lo llamamos Pablo. Bueno, pero eso no lo dice la Escritura. No hay ningún versículo de la palabra de Dios que diga que a Saulo se le cambió el nombre y se le puso Pablo. Eso no existe. Bueno, eso es una enseñanza de teología romanista. Eso es romanista, católico. Pero bueno, nosotros todavía tenemos algunas o muchas enseñanzas que provienen del catolicismo romano y que nosotros pues todavía las creemos porque son doctrina dentro del cristianismo, son doctrinas, como vuelvo y le repito, como la Trinidad, por ejemplo, es una doctrina del cristianismo. No hay ningún profeta, no existe en la ley, ni en los profetas, ni en los salmos, ni una evidencia, ni una sola evidencia a que existía un Dios Trinidad. Tal cosa no existe. Tal cosa no existe. Eso no existe en la palabra de Dios. Algunos han distorsionado algunos pasajes de la palabra de Dios. Hagamos. Entonces dice, alguno dijo, hagamos, entonces hagamos. Ve, ahí dice Trinidad. Hagamos. ¿Y desde cuándo hagamos es Trinidad? Pero bueno, para el ciego, para el que está engañado, el que está adoctrinado con malas enseñanzas, pues para él va a seguir creyendo en las mentiras de su teología, ¿no? Va a seguir creyendo en las mentiras de su teología. Pero para nosotros, que sí queremos escudriñar la palabra de Dios, pues bueno, cada vez que encontremos una mala enseñanza, así sea una enseñanza que nos haya transmitido nuestra religión, pues lo más sano que debemos hacer es, ¿qué es lo más sano que debemos hacer? Pues ir abandonando esas mentiras. Cualquier mentira, hay que abandonarla, hay que dejarla. Hay que exponerla, cualquier mentira. Eso no podemos seguir transmitiendo o enseñando falsas doctrinas, mentiras y engaños. Entonces vuelvo y les hago la pregunta a mis hermanos. A ver, ¿de dónde salió la teología, la enseñanza de un arrebatamiento, rapto, como nos lo enseñaron? Así como nos lo enseñaron. A ver, alguno que me quisiera dar una corta intervención, alguien que quiera participar y decirnos de dónde salió esa doctrina, ¿de dónde salió? Básicamente quisiera preguntarle a los hermanos qué significa rapto o arrebatamiento. Si algún hermano quisiera decirme, pues no, bueno, yo sé que en ese momento ya los hermanos estarán pensando, no, si digo algo, pues ahí el hermano, el predicador nos va a decir que, uy, eso está mal y me va a dar pena, me va a dar vergüenza. Entonces alguno dirá, mejor no digo nada, voy a esperarme a ver qué dice el hermano. No, estoy preguntando acerca de lo que nos han enseñado. Recordemos que, bueno, aquí nosotros participamos y no nos da
vergüenza participar y aportar. Algunas cosas pues son una enseñanza para corregir, otras para seguir edificando sobre ella, ¿no? Entonces hago la pregunta hacia ver si alguno de los hermanos que tienen experiencia dentro de las iglesias, que tienen tiempo congregando en las iglesias y que les han dado esta enseñanza, ¿algún hermano quisiera decirme de qué se trata el rapto o el arrebatamiento de la iglesia? Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Mi hermana Esperancita Panchita, cuéntenos, mi hermana, ¿qué le han enseñado a mi hermana? Pues yo lo he escuchado, pero no sé, pastor, si se basan en lo que habla Mateo 24, pastor. Mateo 24, un pasaje muy interesante, mi hermana. Cuéntenos, ¿qué su merced ha entendido? A ver, ¿qué le han transmitido? O su merced, ¿qué ha podido entender acerca del tema, no? Pues, pastor, como ahí dice que uno, en Mateo, no lo tengo acá, en Mateo 24 dice que uno estará en el campo, uno será llevado y otro será dejado, entonces pues de ahí también sacan de que el arrebatamiento. Ok. Ya, ok, sí, correcto. Sí, yo he escuchado eso, mi La hermana. verdad, he estudiado mucho sobre el arrebatamiento, pastor, porque pues, uno estudia todos los días un poquito la palabra, pero bueno, ahí habla sobre que uno será llevado y otro será dejado. Ya. Gracias, mi hermana. Sí, claro, ahí dice Mateo capítulo 24, ahí aparece un pasaje que dice, uno será llevado, uno será dejado. Creo que también el pastor Germán nos hizo un refuerzo también sobre esa parte, entendiendo de que, bueno, allí no está hablando sobre arrebatamientos, está hablando sobre juicios, ¿no? Pero no está hablando sobre arrebatamientos, no en el sentido por lo menos en el que tal vez algunos nos quisieran enseñar, más sí ha sido tomado ese pasaje por algunos como que allí aparece un arrebatamiento. Pero mi hermana Pachita, digamos, ¿qué es, según sus palabras, según sus propias palabras, qué es arrebatamiento o rapto? ¿De qué se trata? ¿De qué se trataría eso? Pues no sé, de ahí es que le enseña, de ahí es más que enseña que el arrebatamiento, Okay. que unos van a ser arrebatados, otros van a ser, pero no, simplemente me estaba basando en ese Ya, ok. versículo de la Biblia. Ajá. Pues bueno, vamos a estudiar eso que no lo entiendo muy bien. Ya. Y pronto estoy mal, pero de ahí ha sacado como una falsa doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Sí, señora, correcto. Sí, totalmente. De hecho, de ahí crearon un libro, ¿no? Crearon una serie de libros, ¿no? Una serie que se llama Dejados Atrás. Es una serie de libros y de películas que, bueno, como dijo alguien, lo único que dejaron atrás fue la palabra de Dios. Dejaron atrás la Biblia, porque lo que dicen allí son puras mentiras, ¿no? Puro engaño. Entonces, sí, totalmente. Es una serie de un señor que se llama Tim LaHaye. Es una serie de mentiras, y hago énfasis en eso, ¿no? Es una serie de mentiras para engañar a las personas, ¿no? Eso tiene como fin engañar y traer personas a comunidades religiosas y luego sacarles dinero y tenerlos sometidos con mentiras y engaños. Bueno, de eso se trata, ¿no? Someter a las personas con sus engaños, sus mentiras y bueno, un ciego guiando a muchos ciegos. Básicamente es eso. Pero no, nada que ver. El pasaje de Mateo, el capítulo 24, del que hace referencia a mi hermana, pues no está hablando de ningún arrebatamiento. Ya lo tocaremos también en algún momentito. Mi hermana Sandra, cuéntenos, mi hermana. Bueno, pastor, lo que quería aportar es que obviamente pues la palabra arrebatamiento, o sea, para nosotros humanamente arrebatar es quitar algo de tus manos o de algo que va en contra de tu voluntad porque tú no lo estás Correcto. queriendo. Y luego eso se arrebata. Y el rapto es para nosotros, o sea, en sentido humano también, el rapto es un secuestro, o sea, está secuestrando a alguien. Raptando, secuestrando. Sí, claro. O sea, el Señor no viene a secuestrar a nadie. El Señor no viene a secuestrar a nadie, correcto, mi hermana. Sí, Ni totalmente. viene a nadie, o sea, Él viene por su iglesia. Amén, mi hermana, así es. Amén. Su merced lo resumió muy bien. Muchas gracias, mi hermana, así es.
¿Alguien más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere decir? Ay, mi hermano Wellington, por acá tiene la mano levantada. Pastor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es, mi hermano, buenas tardes. Sí, pastor, es que este tema del rapto, del arrebatamiento, pues yo provengo de una religión católica en su momento, era religión, pues por eso son religiosos, ¿no es cierto? Pero pues realmente no había escuchado mucho ni había hablado tanto como en estos tiempos. En estos últimos tiempos he conocido por videos, inclusive por otras personas que son religiosos. Pero esto es tan fuerte que el tema lo hacen ver hasta miedoso y hacen que otras personas, he notado bastante, y he notado cómo influyen estos religiosos en las personas y toman de estas personas como una forma de hipnotismo. Y he visto, esto suena hasta chistoso, pero vean, he visto hasta videos donde hacen que vendan todo porque supuestamente los van a llevar, se van a ir supuestamente, y porque son como que únicos escogidos dentro de un grupo de personas. O sea, eso es tan fuerte en el sentido de que cogen la palabra, lo manipulan y juegan con las personas. Eso es algo delicado, pero sí se escucha mucho. La religión todavía, muchas religiones siento que todavía lo dicen. He escuchado evangélicos, he escuchado testigos de Jehová, he escuchado unos mormones y en videos he visto, sí, y es bastante fuerte, pero sí es un tema bastante álgido y bien manipulado por el religiosismo, pastor. Así es, mi hermano. Así es, totalmente, mi hermano. Estoy totalmente de acuerdo. Así es. Muy manipulado, manipulan las personas. También les crean unas falsas expectativas, les crean un engaño. Algunos mantienen el engaño a las personas, a los congregados allí, de que pues ellos no van a sufrir muerte, de que ellos no van a ver el anticristo, que ellos se van a ir antes de la gran tribulación. Y bueno, son todas estas cosas que hacen, ese tipo de enseñanzas que hacen que las personas quieran permanecer dentro de ese tipo de agrupaciones religiosas. Porque pues si en mi agrupación religiosa me están prometiendo cosas que a mí me gustan, que me agradan, que me hacen sentir muy, muy bien, que me hacen sentir, bueno, dentro del engaño, pues nada me va a pasar, nada me va a suceder, me están enseñando eso, entonces pues como que me siento muy feliz, muy cómodo con ese tipo de enseñanzas. Y pues bueno, yo me quiero quedar ahí porque pues ahí me están diciendo que a mí nadie me va a perseguir, ni que no voy a tener ninguna gran tribulación, como dice la palabra de Dios, o que a mí pues no va a haber ningún personaje o alguna agrupación o nación o gobierno que me vaya a perseguir. Entonces, porque pues a mí el Señor me va a arrebatar antes de que todas esas cosas ocurran. Entonces pues a mí me agrada mucho permanecer, entre comillas, ¿no? Esto lo digo como una forma irónica. A las personas les gusta permanecer dentro de agrupaciones religiosas donde le prometan este tipo de cosas. Allá les prometen esas cosas, que te va a ir bien, y dentro de todo el que te va a ir bien, dentro de todo lo que te va a ir bien, te prometen y te enseñan una doctrina engañosa, una doctrina donde pues, bueno, yo no voy a morir, a mí me enseñaron que yo no iba a morir. Entonces, como no voy a morir, pues bueno, es que ni siquiera la muerte voy a tener yo. Entonces, pues no, pues ahí a mí me agrada permanecer en esa agrupación religiosa. Hace unos días el Señor Jesús puso en la boca del pastor Germán una frase muy, muy, muy bonita, de mucha revelación acerca de que sí íbamos a morir. Entonces esa frase nos quedó, el Señor nos puso esa inquietud a través del pastor Germán en nuestros corazones, puso esa inquietud y nos llevó a escudriñar más las Escrituras y a entender que hay que escudriñar, como dice el Señor, hay que escudriñar y no debemos quedarnos con la teología, porque nosotros también como que en muchas ocasiones pues lo único que hacemos es transmitir teología.
A veces somos también, y caemos en ese mismo error, en el error de la pereza de escudriñar la palabra de Dios, y como que es más fácil transmitir una doctrina que me han enseñado y pues no, como que mejor no la escudriño, porque pues como que sí, pues, de pronto sí es así, de pronto, bueno, mejor no la escudriño de acuerdo a la pereza mental que muchas veces tenemos nosotros para escudriñar la palabra de Dios. Pero vea qué bonito eso que en su momento el Señor puso en la boca del pastor y que nos puso el Señor en nuestro entendimiento a escudriñar la palabra de Dios acerca del tema. ¿Cómo así? Aquí algo está pasando, algo el Señor nos está inquietando. Y es así, y por esta razón es que también viene este mensaje y este estudio de la palabra de Dios, ¿no? Porque el Señor es así hermoso. Él nos inquieta, nosotros no sabemos nada, nosotros no es que nos la sepamos, o no es que seamos muy buenos, que soy muy buen lector. No, yo no soy muy buen lector, a la verdad. Entonces, yo soy muy promedio, un lector promedio ahí. Pero entonces es Dios, todo es Dios, todo es el Señor. Él es el que nos pone, nos inquieta y que nos mueve a través de las enseñanzas y nos dice, escudriña acá, predicadores, señores predicadores, escudriñen acá, escudriñen, profundicen. Y en eso estamos. Bueno, mi hermana Victoria, cuéntenos, mi hermana. No sé si mi hermana Sandra tiene la mano todavía levantada o la acabó de levantar. Mi hermana Victoria, cuéntenos. Buenos días para todos. Buenos días. Tardes. El Dios de paz y unificado está bendiciendo a cada uno conforme a su voluntad. Amén. Pastor, yo quería aportar, pues no, conforme a la palabra del Señor. Primero, el pastor decía que de dónde venía eso, o sea, de dónde venía esa palabra, de dónde venía esa palabra. Y la verdad es que eso viene, el Señor nos muestra que viene de la belleza de los hombres, del corazón, porque Él busca más agradar a las personas que agradar a Dios. Total, hermana. Y cuando hablamos de que el Señor nos da por inmensa misericordia, el entendimiento del arrebatamiento, o sea, ¿qué es un arrebatamiento? Como decía ahorita Sandrita. Entonces, el Señor, o sea, estamos hablando de un Dios que todo le pertenece. Entonces, si a Él todo le pertenece, ¿por qué va a venir a arrebatar? ¿O por qué va a venir a secuestrar? ¿O por qué va a venir a llevarse algo? Como que no, como que yo estaba aquí, se lo llevo y ya, no. O sea, el Señor es un Dios justo, es el dueño y el creador de absolutamente todo lo creado. Así es. Y Él no viene a quitarle a nadie nada, porque todo le pertenece a Él. Todo, absolutamente todo. Entonces, es algo como tan, ¿no? O sea, que gracias a la misericordia le muestra a uno y que las personas como que se adoctrinan y ahí es donde nosotros, es que cada día hay que pedirle al Señor mucha misericordia, porque a veces el Señor cambia nuestros corazones para lo que el Señor haya dispuesto, pero debemos de entender que debemos de hacer el Señor dice que Él quiere obediencia, obedecer a lo que Él ha enviado. Amén. Cada día es pedirle de nosotros poder obedecer, porque es que, vean, pastor, nos dejamos llevar por el romanticismo. El mundo está total, mi hermana. Eso que su merced está diciendo, mi hermana, qué bueno que lo esté diciendo y qué bueno que el Señor se lo está poniendo en su corazón. Esa frase es bastante interesante, ¿sabe? Dejarnos llevar por el romanticismo. La palabra de Dios usa la frase sensuales, dice la palabra de Dios, los sensuales. Su merced es una palabra, bueno, entiendo, es muy sinónimo de esa palabra, los sensuales, o sea, los que se dejan llevar por los sentidos. Su merced usa el romanticismo, que es dejarse llevar por los sentidos, ¿no? Qué interesante, mi hermana. Siga, por favor, disculpe la interrupción. No, pastor, entonces yo le digo eso es porque incluso antes de hablar, ahora, oro al Señor que sea Él y que no sea yo llevando unas palabras mías conforme a mi carne. Entonces, uno se pone a decir, mire, pastor, tenemos que pedirle al Señor por eso tanto cuidado, porque nos dejamos llevar por el romanticismo, por la sutileza, por las cosas que dicen, que uno dice, no, pero es que eso no está mal. O sea, de pronto escuchar usted a una mujer que predica, no escúchela, porque ella da consejos
está mal. Está mal porque el Señor dice que eso está mal. Si está profetizando conforme, o sea, la palabra, y el Señor dice que está mal, entonces debemos de entender que el Señor nos está haciendo un llamado, nos está diciendo que está mal. Entonces, que para que de pronto yo estar bien con mi esposo, estar bien con mis hijos, entonces ese romanticismo hace que nos alejemos de lo verdaderamente importante, que tenemos que saber que los elegidos del Señor, nuestra morada está en el cielo, con Él. Obviamente tenemos que vivir en este mundo porque nos puso en este mundo, pero tenemos que saber que no pertenecemos, y es donde cada día debemos de pedirle a cada uno de los que está aquí esa fuerza y esa fortaleza de que no nos deje caer, pastor. Así porque es muy duro. Yo la verdad, hace poco me daba cuenta de que hay en uno tanta rebeldía, de que tenemos tanto egoísmo, de que a pesar de que nos sentamos acá y hablamos tantas cosas, a veces uno tiene que pensar que de verdad estamos alejados del Señor, y debemos de suplicarle a Él, pastor, suplicarle. Así es. Porque hay mucho romanticismo, y acuérdese que el Señor nos dice, nos advierte. Algo que me quedó muy grabado es que la serpiente es, ¿no? ¿Cómo fue ella? Sutil, ¿no? Con su astucia engañó a Eva, dice la palabra de Dios, ¿no, mi hermana? Dice, con su astucia engañó a Eva. Y más adelante Saulo o Pablo dice, porque la mujer fue engañada por la serpiente. Ve qué interesante eso, mi hermana. Y hay que tener mucha conciencia acerca de eso, ¿no? Las damas tienen que tener mucha conciencia de esa parte. Porque ahí está la palabra de Dios que nos lo está enseñando, ¿no? Sí, amén, pastor. Entonces es eso. Entonces, si le pedimos a este Dios poderoso, Él lo va a hacer. Cuando le pedimos, como dijo él, porque es su profeta, pidamos conforme a Él. Porque a veces pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero en realidad queremos satisfacer la de nosotros. Y el Señor es más sabio, Él es el único sabio, pastor. Así Entonces es. esa palabra me parece como tan dura, de verdad, y endurece tanto los corazones de tantas personas, que nos aleja de lo verdaderamente verdadero que es Dios. Así es, mi hermana. No, mi hermana, sabe que es una palabra muy bonita la que el Señor puso en su corazón, muy interesante, muy bonita, y me alegra mucho que la haya puesto en su corazón, en su boca, mi hermana. Muy, muy interesante, mi hermana. Muchísimas gracias. El romanticismo, vea, la palabra de Dios usa la palabra sensuales, el romanticismo, que nos lleva a ser rebeldes a la palabra de Dios, a ser rebeldes a la palabra de Dios. Pero pues tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Romántico, y pues tenemos nuestras razones personales, y bueno, es nuestro corazoncito, pero nuestro corazoncito pues nos engaña. Ahí está la palabra de Dios que dice, pues el corazón nuestro romanticismo es engañoso, Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, eso nos pasa a muchos, desafortunadamente, pero nos pasa porque, vuelvo al punto, no le creemos a la palabra de Dios. Tenemos una religión, tenemos una aparente vida religiosa, pero pues hay cosas que no me parecen de la Escritura, y pues yo prefiero seguir a mi corazoncito. A mi corazoncito, que es engañoso, ¿no? La Escritura dice una cosa, yo digo, no, yo creo a mi corazón. Entonces, eso, y como su merced lo dijo muy bien, correctamente, es un tipo de romanticismo, rebeldía. Vea que la rebeldía, gracias mis hermanos, vea que la rebeldía se disfraza de romanticismo. La rebeldía se disfraza de religión. La rebeldía se disfraza, no crean que no. No crean que la rebeldía sale con cara de rebelde, con cara ahí de ogro. No, la rebeldía también se disfraza, y se disfraza de religión. Y entonces nosotros traemos teologías y enseñanzas dogmáticas, religiosas, que parecen buenas, pero que están en contra de la palabra de Dios. Pero pues son de mi corazoncito, son de mi corazón. Entonces, pues ahí está la rebeldía disfrazada. O sea, ahí está. Se disfraza de religión. Y vea que quisiera ya que mi hermana
nos trajo esa enseñanza tan bonita. Leer este pasaje que les decía que está en Judas 1:17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, recuerden, mis hermanos, miren, deseos, como mi hermana lo dijo ahorita, corazoncito, romanticismo, ahí está, los deseos, lo que mi corazón quiere, mis deseos. Y mis deseos, si yo no estoy siguiendo lo que dice el Señor, pues mis deseos seguramente que están por fuera de la palabra de Dios. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que se dejan llevar por sus sentidos, por sus sensaciones, por sus emociones, por su corazoncito. Entonces, los sensuales, dice la palabra de Dios, que no tienen el Espíritu, pero pues tienen religión, pero no tienen el Espíritu, porque son sensuales, dice la palabra de Dios. A ver, si yo me dejo llevar por mis sentimientos, por mis sentidos, por mi corazoncito, lo más seguro es que me voy a desviar de la palabra de Dios. Es lo más seguro, me voy a desviar de la palabra de Dios, porque yo quiero seguir mi corazón. Eso es verdad, mis hermanos, eso es verdad. Le agradezco tanto a mi hermano por esa intervención. Dice: pero vosotros, amados, edificados sobre la fe, edifiquémonos sobre la palabra, no sobre el corazón. Muchísimas gracias, mi hermana, de verdad que sí. Y quiero aprovechar, mi hermana, sí, mi hermana. Estamos tan atentos ahora último hemos estado como tan pendientes de que no nos dejemos engañar por falsos profetas. Así es. Y estamos cuidadosos de la gente que está afuera, pero no sabemos que también nuestro corazón es malo y que podemos ser engañados por nosotros mismos, por lo que sentimos, por lo que hacemos. Y entonces estamos mirando afuera: no, es que yo no veo porque esta persona no está mal, no, yo no veo, yo no escucho, pero no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar: ¿y yo cómo estoy ante Dios? O sea, ante Él, ¿yo cómo estoy? Porque incluso hasta eso me puede estar alejando de Dios. Así es, entonces eso no quería sentirlo mucho que hace el Señor en mi pastor, y yo decía, o sea, estamos como tan atentos a que cuidado con los que vienen de afuera, pero ¿qué pasa con lo que está dentro de nosotros? ¿Qué pasa como lo escribió el apóstol Pablo, guiado por el Señor en Romanos capítulo 7, que lo que yo quiero hacer no lo hago, y hago lo que no tengo que hacer, ¿no? Y hallo que hay una ley en mí, el mal que mora en mí. O sea, hay una ley todavía ahí. Y entonces, si hay una ley ahí que está todavía en mi cuerpo, mientras yo esté vivo, todavía está en mi cuerpo, entonces ¿por qué me dejo guiar por mis emociones, por mis pensamientos? ¿Por qué? Si yo sé que allí mora algo que me va a hacer errar. Por eso el Señor nos dejó la palabra de Dios. Por eso nos la dejó. Es la palabra profética más segura, a la cual deberíamos de estar atentos. Como una antorcha que alumbra, dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, ¿no? Yo debo estar atento a ella. Y lo que ella me diga, pues eso vamos a hacer. Vamos a procurar siempre hacer eso. Procurar, esforzarnos, perseverar, como dice la palabra de Dios. De eso se trata. No de perseverar acerca de lo que mi corazoncito engañoso me quiera decir. No. Hay que estar muy atento a eso. Y muchas gracias nuevamente, mi madre, le agradezco. Mis hermanos, mire, quiero que miremos este pasaje que está... les hacía una pregunta hace un ratito. ¿Alguien me quiere decir? Mi hermana Sandra, cuéntenos, mi hermana, ¿qué nos quiere aportar? Sí, pastor. No, quería aportar algo que dijo también el hermano Wellington, de que hubo, muchas iglesias donde supuestamente, pues porque iba a venir el arrebatamiento, muchas de esas personas vendieron todas sus cosas. Sí, señora. Vendieron propiedades, vendieron todo. Y digo yo, bueno, pues tampoco tienen conocimiento de la palabra, pues dicen que el Señor cuando venga, no quedará piedra sobre piedra, ni dinero, ni nada de eso nos vamos a llevar. Entonces, no entiendo el razonamiento, van siempre tras doctrinas falsas, vuelvo y digo,
y se dejan llevar por guías de ciegos, o sea, y venden sus cosas porque creen que se van a llevar dinero. Cierto. Es lógico, ilógico. Cierto, mi hermana. Cierto. Porque detrás de eso hay, obviamente, ¿no? Detrás de una mala doctrina hay un engaño. Y tristemente detrás de muchos de esos engaños pues están los que se aprovechan de las personas, del ser humano que es por naturaleza religioso, que cree muchas fábulas, que cree muchos cuentos. Les decía a mis hermanos que no escudriña la palabra de Dios. Entonces ahí están las personitas que se dejan llevar por la mentira. Y pues vienen todos estos y se aprovechan, ¿no? Se aprovechan y se les lleva la platica también. Aprovechan la mentira que ellos saben que están diciendo en muchas ocasiones y pues se les lleva la plática a todas las personitas que van a esos grupos religiosos. Bueno, eso es una consecuencia de que no queremos escudriñar la palabra de Dios. Es una consecuencia. A veces uno dice, no, pobrecitos. Lo que pasa es que no escudriñamos las Escrituras. Eso es lo que pasa. Es tan sencillo como eso. La palabra de Dios dice el Señor Jesucristo, y no queréis. Entonces, no, nosotros preferimos la comodidad de estar dentro de una agrupación religiosa que me diga cosas que me agradan y ya. Pero no queréis, el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no queréis, dice el Señor, pero no queréis. Ya no queréis. El Señor me dice, vea Luis, ahí está toda la información que usted necesita saber para esta vida y para la eternidad. Ahí está. Y entonces las personas dicen, no quiero, a mí me gusta mi religión. A mí yo he escuchado esa frase y la he escuchado muchas veces, mis hermanos, la he escuchado muchas veces. A mí déjeme mi religión, a mí respéteme mi religión. Yo le respeto la suya, entonces a mí respéteme la mía. Bueno, muchos se van a ir con su respeto para el infierno, se van a ir con su respeto directico al infierno, con todo su respeto. Así que no se trata de esas historias y de esos cuentos de a mí respétame mi religión. No, hay una verdad absoluta, no hay varias verdades. Entonces, bueno, la verdad está en la palabra de Dios. Ya el que la quiera recibir, pues la recibe, ya que el Señor pues no le quiera dar a entender la palabra de Dios, pues bueno, eso ya no es del que más corre, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces, la gloria siempre será para el Señor Jesucristo. No sé, aquí alguien hizo un aporte aquí, no sé. Mi hermano, ¿quién nos hizo el aporte? Mi hermana Victoria, que escribió una parte del proverbio. Mi hermana Sandra quería decir algo más, veo que tiene todavía la mano levantada. ¿No? Ok, ya la bajo. Bueno, bien. Entonces, mis hermanos, mire. Les hacía la pregunta inicial. ¿Enseñó Saulo, Saúl, Pablo, como se le conoce, una doctrina llamada el arrebatamiento de la iglesia? A ver, ¿enseñó eso Saulo, Saúl? Es interesante porque nosotros en algún momento de nuestro caminar aquí en este mundo, hemos creído doctrinas y una es esa, el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? ¿Existe tal cosa en las Escrituras? Interesante saber si algún profeta habló de tal arrebatamiento o de qué estaban hablando los profetas realmente. ¿De qué estaban hablando los profetas? En verdad, van a haber personas que no van a morir al momento de la venida del Señor Jesús. O sea, en el sentido o de la manera en que nos enseñaron a nosotros eso. ¿En qué se basa esa enseñanza, esa doctrina? ¿En qué se basa? Hay pasajes bíblicos que hablan con claridad o que enseñan la doctrina del arrebatamiento, entre comillas, de la iglesia. O sea, enseñan las Escrituras acerca de que las personas, o que van a haber personas, que yo lo creía, le soy sincero, yo lo creía,
como muchas cosas que yo creía y que por la gracia del Señor Jesucristo hoy estoy viendo en las Escrituras que no es así. No es así. Yo pensaba, vea, nosotros les decía hace unos días como que tenemos la doctrina de las excepciones, ¿no? La doctrina de la excepción. O sea, la doctrina de la excepción es, sí es, pero para estos no es, ¿no? No, Dios no obra de esa manera. La ley es ley. Entonces Dios estableció una ley. Dios estableció, el Señor Jesús estableció sus leyes, y sus leyes son sí y amén. Y son para todos. O sea, la ley de la muerte, por ejemplo, es una ley que está establecida para todos los hombres. Entonces hay algo que no está bien. Hay algo que está errado, que está equivocado. Hay algo que no se nos ha enseñado correctamente, o que se nos enseñó en la mentira, y pues nosotros lo creímos. Fue una teología muy cómoda, entre comillas, para nosotros. Fue una falsa ilusión, como muchas falsas ilusiones y mentiras que nos han enseñado, porque de esa manera estamos cómodos dentro de las congregaciones, ¿no? Se nos ha enseñado de que la religión tiene que tener cierta comodidad, ¿no? Para sentirnos bien, para que las personas se queden, para que las personas no se asusten, para que las personas no se aburran, para que las personas quieran permanecer. Entonces por ahí pues andábamos por ahí algunos predicadores buscando a ver qué mensaje podemos traerle a los hermanos para que el hermano no se me aburra, para que el hermano permanezca, para que el hermano se quede, para que el hermano pues no se enoje, para que el hermano permanezca. Entonces, como que estamos más fundamentados nosotros, a veces los predicadores, engañosamente, en crear enseñanzas y doctrinas para que las personas se queden. A veces nosotros los predicadores andamos a ver cómo hago que el hermano permanezca acá. ¿Cómo hago para que se quede? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué actividades? ¿Cómo le hablo? Tantas cosas humanas. Y lo que decía ahora mi hermana Victoria, ¿no? Corazoncito. A ver, ¿cómo le muevo el corazoncito a la persona, al hermano, para que permanezca? Para que se quede conmigo, para que no se aburra, para que no se quiera ir. ¿Cómo hago? Y andamos nosotros en muchas ocasiones en ese divagar, ¿no? En ese engaño. No, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Y el que cree, pues será salvo, dice la palabra de Dios. Y el que no cree, pues será condenado. Y ya. Eso dice la palabra de Dios. Ya. Nosotros simplemente le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos muestre su palabra verdadera, que nos permita enseñar la palabra de Dios, y que los que quieran escuchar la palabra de Dios, en verdad, pues sigamos el camino angosto, y ya. Algunos querrán seguir el camino ancho del halago, del estar cómodo, del estar bien, de tener un buen grupo social, y algunos querrán ese engaño. Nosotros seguimos en el caminar y el escudriñar de la palabra de Dios, que dice que, en el mundo tendréis aflicción. Y esa es la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Y ahí vamos nosotros, ahí vamos escuchando la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Y ya, oirán mi voz y me seguirán. Y en eso estamos, mis hermanos, en eso estamos. En transmitir el mensaje como está, y el que lo quiere recibir sigue, y el que no lo quiere recibir pues no seguirá y tendrá que dar cuenta delante del Señor. Nosotros también vamos a dar cuenta delante del Señor. Nosotros daremos cuenta, cada uno daremos cuentas, y nosotros más por la enseñanza que demos, mucho más. Miren, mis hermanos, hay una ley, dice la palabra de Dios, está escrito, dice, ¿dónde está eso? Dice Hebreos 9:27. Vamos por ahí, empezamos por ahí, a ver qué pasó. Hebreos capítulo 9, versículo 27. A ver, ¿qué dice por acá? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Dice,
está establecido para los hombres. O sea, ¿qué quiere decir está establecido? Está establecido. ¿Qué quiere decir? Está establecido. Hay que escudriñar, ¿no? Definitivamente el Señor nos lleva, gloria al Señor Jesús. No somos nosotros, gloria al Señor Jesús, que nos lleva a escudriñar la palabra de Dios. Y Él dice, está establecido para los hombres que mueran. Es una orden, pastor. Es una orden. Es una orden. Y Pablo, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó esto? A ver, vuelvo y le digo a mis hermanos, mire, la carta de los Hebreos y la carta de los Corintios y todo eso lo escribió Saúl, Pablo. ¿De dónde lo sacó? Él dijo, está establecido. O sea, ¿y por quién lo estableció? Saúl, Pablo, ¿de quién lo estableció? Pues está establecido en la ley, en los profetas. Ahí está establecido. O sea, el Señor lo dijo, es una ley y se va a cumplir. Está establecido. Está establecido. ¿Cierto? Está establecido. O sea que eso... No, es que hay excepciones. No hay excepciones en la palabra de Dios. No hay excepciones en la palabra de Dios. Hay leyes, hay doctrinas, hay estatutos, mandamientos. No son negociables, no son negociables. Algunos no aplican, obviamente para nosotros, algunos no aplican, hago énfasis ahí en eso, para nosotros algunos no aplican, pero hay otros que sí aplican. Bueno, entonces los que sí aplican, en esos estamos nosotros caminando y pidiéndole al Señor Jesús, quien es Dios, quien es el que estableció la ley, que nos enseñe. Señor, enséñanos para poder cumplir tus mandamientos. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Para empezar, eso es lo que debería haber en nuestros corazones, para empezar. Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 15, bueno, díganles que se aparten de ahogado, de las idolatrías, que se aparten de la sangre, que se aparten de esto. Lo demás lo irán aprendiendo. Dice la palabra, lo de Moisés, las enseñanzas, la ley, los profetas, eso lo irán aprendiendo poco a poco. Por ahora empiecen por acá. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, en eso estamos. Hay una ley, les decía a mis hermanos, mire, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Que mueran. O sea, ¿está establecido que mueran? Sí. ¿Es una ley? Sí, es una ley. Es una ley. En el libro de... ¿en dónde está eso? ¿En dónde está eso? Bueno, antes de irme para allá, quiero ir a este otro pasaje. Mire, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. A ver. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera Corintios, capítulo 15, versículo 22. 1 Corintios 15, 22, dice así la palabra del Señor Jesús, dice, así como en Adán, ¿cuántos mueren? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Así como en Adán, ¿qué? ¿Cuántos mueren? Así como en Adán, todos. Hay palabritas que uno a veces pasa por encima, ¿no? Gracias a mi hermana Panchita. Muchas gracias. Hay palabras que uno pasa por así como de largo, ¿no? Como que... sí. Así todos mueren. Pero todos, entonces todos no son todos. O todos sí son todos. A ver, ¿sí son todos? O cuando me dice todos, no son todos. Bueno, ahí en ese caso, ¿sí son todos o no? Porque así como en Adán, o sea, si nosotros tenemos la naturaleza adámica, la Adán, la de ser criatura de carne, si traemos esa naturaleza, si todavía no se nos ha cambiado nuestra naturaleza a una naturaleza en gloria, nos hemos sido transformados, o sea, todavía tenemos la naturaleza adámica, la de Adán, todavía la tenemos. Entonces, si estamos todavía con esta naturaleza en la carne, pues dice que todos mueren. Dice, todos mueren. Todos. Porque la paga del pecado, además también dice que es ¿cuál? La muerte. Y por cuanto todos pecamos, dice la palabra de Dios, todos.
Así que en ley natural, es una ley natural, todos mueren, todos morimos, todos. No dice exceptuando. Y ve qué curioso, que además este pasaje de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el capítulo 15 de la carta a los Corintios es un capítulo que se ha usado, es uno de los capítulos, entre comillas, que se ha usado para enseñar la falsa doctrina del arrebatamiento. Es uno de los capítulos que se ha utilizado para enseñar la falsa doctrina del arrebatamiento. ¿Qué es la falsa doctrina del arrebatamiento? La falsa doctrina del arrebatamiento es aquella que dice que, a nosotros, como que Pablo dijo que no todos moriremos. Y de allí se formó una falsa doctrina. Digo, no todos moriremos. Y yo le hago una pregunta. Bueno, para empezar es una traducción, ¿no? Es una traducción. Pero yo hago una pregunta. ¿Murió Pablo o no murió? Porque él decía que no todos moriremos. ¿O por qué no dijo no todos morirán? Si hubiese dicho tal vez algo así como no todos morirán, pues tal vez de pronto la cosa hubiera tenido, o esa frase hubiera tenido de pronto otro tipo de interpretación. Pero es que la frase está traducida, y está bien traducida porque la chequeé, dice que no moriremos, y usa la palabra nosotros no moriremos, pero él murió, entonces algo pasó. Pero un poquito atrás él dice, está establecido que todos mueran, entonces aquí hay una mala interpretación, como en muchas ocasiones. Se ha tomado un texto por fuera del contexto y se ha armado una doctrina. Se armó la doctrina del no morirán. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Ya que le digan rapto, pues bueno, es que ni rapto ni arrebatamiento. Arrebatamiento es simplemente una palabra. Es una palabra que no solamente está en ese texto, está repetida muchas veces la palabra y significa quitar algo, tomar algo, pero no es una doctrina como tal de que algunos o que muchos no van a morir antes de la venida del Señor Jesús, y entonces no, de eso no dice la palabra de Dios. Saúl no andaba enseñando tal cosa. ¿De qué se le condenaba a Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo? ¿De qué habla el texto que se ha usado como un texto de soporte para el arrebatamiento? De hecho, miren, mis hermanos, en el capítulo 15, si ustedes miran, hasta le han puesto un título allí, ¿no? Hasta le han puesto un título. Hay un título allí, que por supuesto no es un título que viene con la palabra de Dios, pero es un título que le han puesto allí los traductores de nuestras Biblias modernas, ¿no? Y a ver, ¿qué título le han puesto allí? ¿Ustedes qué título tienen allí en su versión? No sé qué versión utiliza. Si utilizan la Reina Valera, pues déjenme saber, por favor, qué título tienen ahí sobre esa parte del pasaje. ¿Qué título? ¿Qué título tienen ahí? A ver, ¿qué me quiere decir? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. A ver, ¿qué dice allí? ¿Perdón, mi hermana? La resurrección de los muertos. Vea qué interesante esto, mi hermana. Gracias, mi hermana Panchita. Muchísimas gracias. Dice la resurrección. Vea que ni siquiera los traductores han puesto allí como algo así como la doctrina del arrebatamiento. No han puesto nada de eso. Pues porque allí no se va a hablar, porque el texto de la carta a los Corintios en el capítulo 15 no va a hablar de ningún arrebatamiento teológico moderno, como nos lo han enseñado a nosotros. Esa teología moderna, dispensacionalista, engañosa, mentirosa, que dice que van a haber unos que no van a morir y que entonces esos son los que van a ser arrebatados o raptados, algunos dicen. Entonces eso no existe.
de lo que está hablando en la carta a los Corintios es sobre resurrección. Saulo hablaba sobre resurrección. Les voy a mostrar en la palabra de Dios. ¿Quería compartirnos algo más, mi hermana Panchita? ¿Tiene el micrófono prendido? Aquí también en la nueva traducción viviente dice la resurrección de Cristo. Dice diferencia. La resurrección. Vea qué interesante, ¿no? La nueva traducción viviente que su merced tiene dice la resurrección de Cristo, y esta versión Reina Valera 1960 dice la resurrección de los muertos, ¿no? La resurrección de los muertos. Qué interesante eso. Mire, mis hermanos, vuelvo al fundamento de la muerte. El fundamento de la muerte. Ahora les estaba leyendo en el versículo 22 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que dice así, dice, porque así como en Adán, ¿estamos nosotros en Adán? Eso es una buena interesante pregunta, ¿no? Ya leeremos todo el capítulo 15, ya lo leeremos, si el Señor lo permite, dentro de 15 días, porque hoy no alcanzaremos. Ya leeremos todo el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Pero dice así, en Adán todos mueren, todos mueren. O sea, todos morimos. O sea, no, estos, menos estos. No. Todos. Y estamos en Adán. Nosotros, para que vayamos entendiendo algo, estamos en Adán. Ya entenderemos un poquito qué es estar en Adán, de pronto dentro de 8 días, cuando leamos el capítulo 15. Pero estando en esta carne, todos mueren. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En esta carne, todos mueren, todos. Bueno, el libro de Hebreos, les decía a mis hermanos, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, está establecido. ¿En dónde está establecido? Tenemos algunos pasajes de la palabra de Dios, a ver qué dicen sobre esto. Mire, mis hermanos, por ejemplo, vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 19, dice así, Génesis 3:19. Veámoslo a ver qué dice por acá. Génesis 3:19. Génesis 3:19. Génesis 3:19 dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es una ley. Es una ley. Bueno, es una ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que soy polvo, que yo soy polvo, y que volveré al polvo. O sea, polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Hay algo que leía, eso es como un poquito como adelanto, ¿no? Para cosas hermosas, interesantes, que dice la palabra de Dios, ¿no? Hay un pasaje que está en Ezequiel capítulo 37, que habla sobre el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Y dice la palabra de Dios, ¿vivirán esos huesos? Hay algo interesante, mire, leyendo un poquito sobre los huesos de un ser humano, encontré que los huesos de un ser humano pueden llegar a vivir cientos de años y hasta miles de años. Qué interesante eso. Me parece interesantísimo. Hay cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Dice que en los huesos del ser humano pueden llegar a... Investíguenlo, mis hermanos, para que nos demos cuenta de cosas interesantísimas, ¿no? Interesantes. El hueso del ser humano puede vivir cientos, miles de años. Vea qué interesante. Y el Señor hace una referencia en Ezequiel 37 sobre un valle de huesos secos. Y toma esa referencia sobre unos huesos que están allí secos y que van a volver a tomar vida. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante eso. Me parece muy interesante. Ahora, mis hermanos, miren, también se ha tejido una inquietud. En algunas ocasiones yo he tenido esa inquietud y me han hecho esa pregunta algunos hermanos, ¿no? Acerca de, ¿me deben cremar o me deben enterrar? ¿Me deben cremar o me deben enterrar? ¿No? Cremar o enterrar. Es una pregunta bastante interesante, ¿no?
Y hay cosas interesantes en la palabra de Dios, ¿no? Cosas interesantes. Por ejemplo, interesantes como que cuando el Señor venga, pues Él va a cremar, usando el término moderno, ¿no? Va a incinerar, va a quemar, va a hacer estopa con fuego, como dice la palabra de Dios, y el fuego se utiliza en la palabra de Dios como un juicio. Es muy interesante eso, mis hermanos, muy interesante. Ahora, otra cosa que es muy interesante es esto que estoy leyendo ahora, que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿A dónde debo volver yo? A la tierra, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Interesante. En el libro de Eclesiastés, en el versículo 12, dice, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿A dónde debe ir el cuerpo? Dice la palabra de Dios. ¿A dónde debe ir? ¿A dónde debe ir? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Eclesiastés 12:7. Ya tengo Génesis, que me dice que el cuerpo vuelve a la tierra. Eclesiastés 12:7, ¿qué dice? ¿A dónde va el cuerpo? ¿A dónde va el cuerpo? ¿A dónde? Dice que el polvo vuelve a la tierra. El polvo, o sea, el cuerpo, ¿cierto? Porque acabo de leer Génesis y Génesis me dice, porque polvo eres, me dice el Señor. O sea, me dice que yo debo volver a la tierra porque polvo eres. O sea, me está diciendo el Señor que mi cuerpo, el Señor dice, polvo eres. O sea, polvo es mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es polvo. Hay dos cosas importantes, ¿no? El cuerpo, que es el polvo, que vuelve a la tierra, el polvo, cuerpo, y el espíritu que vuelve a Dios. Y de eso habla Eclesiastés. Mire, Eclesiastés dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el polvo vuelva a la tierra. Es interesante saber que el Señor sí me está dando una orientación, sí me está diciendo qué debe pasar con mi cuerpo. Él me está diciendo, Él no me dice, el cuerpo quémelo. Dice, el cuerpo, vuélvalo a la tierra. Vuélvalo a la tierra. Sí está escrito. Sí está escrito. Algunos dirán, no, pero ¿es pecado cremar un cuerpo? Pues yo le respondo, Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve a la tierra. Ya. Así de sencillo. El cuerpo vuelve a la tierra. Ya. Así de sencillo. Eso es mandato de Dios. Es mandato de Dios. ¿No? Para que nos vaya quedando claro eso. No nos estamos inventando nada. Dice el cuerpo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. A ver, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La palabra de Dios me está diciendo que el cuerpo vuelve a la tierra, que va a morir, va a morir. Sigamos. Dice, Salmo, por ejemplo, hay versículos como el Salmo 90, dice, los días de vuestra vida son 70 años, y en los más robustos 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, el cuerpo va a morir, está establecido para los hombres que mueran. Job 14:1-2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así es la vida. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo dice la palabra de Dios que es la vida? Como neblina, ¿cierto? La vida es como neblina. Es como neblina. En un momento estamos y al otro momento ya no estamos. Ya, muere. Dice, a ver qué otro versículo encontramos. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, mis hermanos, mire, para ir empezando a edificar sobre esta enseñanza, para ir empezando a traer fundamentos sobre esta enseñanza. ¿Cuál es el fundamento que hemos aprendido el día de hoy? El fundamento para este día es: el cuerpo está establecido para los hombres que mueran. Está establecido. Entonces, no pueden existir ambigüedades en la palabra de Dios. Algo debe estar siendo mal interpretado. Algo debe estar errado. Algo yo no he comprendido. Algo está mal.
No pueden ser que hayan dos cosas totalmente opuestas y que a la vez sean correctas. No existe tal cosa. No puede decir que está establecido que es una ley para los hombres que mueran y por otro lado decir que cuando el Señor venga muchos no van a morir. No existe tal cosa. No existe tal cosa. No existe porque es una ley. Es una ley. Entonces la ley dejaría de ser ley. Ya no se cumpliría lo que el Señor estableció y entonces el Señor pasaría a ser, como dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Pues no, mis hermanos, no. Entonces, hoy queremos fundamentar, la clase de hoy es fundamentar sobre la ley que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y en Adán todos morimos. Ya continuaremos fundamentando más adelante en las siguientes clases con respecto a esta enseñanza. Bueno, el Señor Jesucristo. ¿Para leer Hebreos? Claro, mi hermana, por favor, mi hermana. Dice Hebreos 9, desde el 27, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, todos los seres humanos morirán una vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. Amén, amén, mi hermana. Amén. Nada se contrapone. Es muy bueno y muy acertado ese pasaje. Y le voy a leerlo en la versión, ¿cómo se llama esta versión? Bueno, esta es la Reina Valera actualizada. No quiero leerlo en esta versión. Permítame, lo quiero leer en esta versión que es en la Biblia de lenguaje actual. A ver cómo nos lo dice, mire. Hebreos 9:27. Mire, dice así. A ver qué dice. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, el Mesías se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Muy interesante eso, muy interesante eso. 27 dice, todos nosotros moriremos una sola vez, todos nosotros. Les recuerdo, mis hermanos, este pasaje que está aquí dice Hebreos 9, Hebreos escrito por Pablo, dice todos moriremos. Bueno, entonces les decía, algo debe haber sido mal interpretado por nosotros mismos cuando dice la palabra de Dios, no todos morirán, algunos serán arrebatados. Ya estudiaremos un poquito más sobre esa parte. Bueno, hoy quería fundamentar sobre esta ley, la ley de todos moriremos. Bueno, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga, nos guarde, tenga mucha misericordia de nosotros, mis hermanos. Haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Nos ayude, nos fortalezca en nuestras necesidades, en nuestras tristezas, que el Señor nos fortalezca en nuestras dolencias, en nuestras enfermedades, en las necesidades que cada uno tengamos, que el Señor tenga misericordia y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.